Éxodo capítulo 24, vamos a leer todo el capítulo. Es el mensaje 26, un pacto que lo cambia todo. Leemos, dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur está entre vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos a orar. Dios, nuestra oración y nuestro deseo es por sabiduría, para poder entender sus escrituras. Denos oídos para escuchar y corazón para entender. Que su Espíritu Santo nos asista en esta mañana. Que nuestros ojos sean abiertos a la verdad de su Evangelio. Gracias. Rogamos su bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lamentablemente no tenemos diapositivas. ¿Ok? ¿No se actualizó? Ya, bien. No hay problema, entonces quitemos el PowerPoint y se quedan acá conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir una frase como esa, especialmente a un no cristiano? A alguien que nos dice: yo estoy en paz con Dios. De repente, cuando tú lo estás intentando evangelizar, cuando tú le estás queriendo mostrar su necesidad de Dios, te dice: no, espérate, pero yo estoy en paz con Dios. ¿Alguna vez te ha tocado a alguien así? ¿Sobre qué es lo que basa esa persona su paz?
Posiblemente su moralidad, de que esa persona siente que o piensa que es lo suficientemente bueno porque no es tan malo como otras personas, y él cree que lo que él hace es del agrado de Dios, y las cosas que no hace, pues también eso es agradable a los ojos de Dios. Delante de Dios se siente aprobado. Ellos piensan que al morir van a salir de este mundo, por decirlo así, y entrar a la presencia de Dios, y entonces, amparados en su propia justicia, van a ser recibidos por Dios. Pero hermano, esa es una forma de pensar incorrecta. ¿Cómo puede el hombre habitar delante de Dios? ¿Cómo puede el hombre pecador estar delante de la presencia de un Dios justo y santo? Si, hermano, vemos en las Escrituras que hombres de Dios, de gran fe, hombres que vivieron literalmente cerca del Señor, en cuanto tuvieron un encuentro extraordinario con Él, ¿saben lo que dijeron? ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Cómo puede la oscuridad existir en la luz? No puede. ¿Cómo puede el hombre pecador habitar delante del Dios Santo? Esto es lo que nos va a corresponder responder el día de hoy. ¿Cómo puede el hombre vivir ante Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros para de verdad estar ante Él? Si nos recordamos el contexto de nuestra historia se está desarrollando durante la estancia del pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. Ellos ya fueron liberados de Egipto, han sido rescatados por el Señor con mano poderosa, han escuchado los 10 mandamientos de parte del mismo Dios. Y Moisés subió para recibir el resto de los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan? Que hemos estado estudiando eso las últimas semanas. Pues aquí tenemos la última parte de esa conversación entre Dios y Moisés. Y también tenemos cuando Moisés baja al pueblo, establece o firman el pacto entre Dios y el pueblo. Y nuevamente Moisés sube al monte, pero esta vez no solo, sino con un grupo de personas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, esta historia que nos va a ayudar a entender cómo hace Dios para reconciliarse con el hombre pecador. Cómo hace el hombre para estar cerca de Dios. Porque en el jardín del Edén, a causa del pecado del hombre, ¿qué sucedió? El hombre fue expulsado. Pero ahora tenemos un primer vistazo. Ahora tenemos el hombre regresando a estar cerca de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar lo que hace Dios, y es el establecimiento del pacto. El establecimiento del pacto. Entre los versículos 1 al 8. Una vez que Dios le da la ley a Moisés, le da indicaciones, nos dice en el versículo 1: sube ante Jehová, tú, Moisés, y Aarón, y Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Dios le está dando una instrucción a Moisés, que él y 73 personas más, 70 de los ancianos, Aarón, Moisés, pero Aarón y sus 2 hijos, tenían que ahora sí entrar al monte. ¿Usted se acuerda cuál fue la última instrucción que Dios dio acerca de ese monte? Que no lo tocaran siquiera. En el capítulo 19, versículo 12, el Señor le había dicho a Moisés: señalarás término, en otras palabras, vas a poner un límite alrededor de este monte, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá.
Ahora yo te pido que te pongas en el papel de los, algunos de los 70, ya tú no eres ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú, pero uno de los 70 ancianos de Israel. Y escuchas que Moisés baja de la montaña y te dice, ahora sí vamos al monte. Hermano, creo que es más seguro darle martillazos a una bomba atómica, más que subir a ese monte. Lo único que tú has escuchado acerca de ese monte es que el que tan siquiera se atreva a traspasar un límite va a morir. Y ahora te dicen, vamos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, yo me imagino que sí pudo haberse sentido esos ancianos. ¿Cómo puede el hombre pecador subir al monte de Jehová? Escucha lo que el salmista dice en el Salmo 24, versículos del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Parece que fue un episodio muy parecido al que tenemos acá. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Y la respuesta del salmista es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. En otras palabras, ¿quién es el que puede entrar al monte de Jehová? El que fuera absolutamente justo. Pero ahora hay un gran problema: que ni él, ni ninguno de los 70 ancianos, ni Aarón, ni Abiú, ni Nadab, ni el mismo Moisés, ni tú, ni yo, tenemos esta categoría. Tenemos esto. Todos nosotros, nos dice Romanos, hemos pecado contra Dios. No hemos alcanzado el nivel que exige la gloria de Dios. Por eso es que yo digo que sería más seguro agarrar a martillazos una bomba atómica más que subir ese monte. Todavía con el martillazo se está en duda, ¿explotará o no explotará? Porque con quien el monte sabe si explotará. Porque no hay duda ninguna de que el hombre es pecado. Pero ¿cómo se hace entonces para reconciliar un pueblo pecador? Una humanidad pecadora con un Dios santo. Hay un problema que resolver y Dios va a resolverlo. Moisés baja del monte y nos dice el versículo 3 que contó a oído de todo el pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. ¿Se acuerdan las leyes que hemos estado estudiando en los últimos capítulos? Después de los 10 mandamientos. Pues todo eso Moisés se lo cuenta al pueblo. Y el pueblo tiene una reacción inmediata. El pueblo responde al final del capítulo 3 que dice, a ver si lo decimos todos al mismo tiempo para ver cómo hubiera sonado. A la 1, a las 2 y a las 3. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esa ha sido la reacción del pueblo. Ahora, esa es una reacción que no es la primera vez que el pueblo le está diciendo. En el capítulo 19, cuando el Señor le dice que Él va a hacer un pacto con el pueblo también ha respondido, sí, lo haremos. Pero ahora el pueblo está respondiendo a nuevamente ante el Señor, pero está desconociendo su ley. En el capítulo 19 todavía no la conocían. Ahora sí la conocen y ahora sí pueden decir, sí, lo haremos. Y es que Dios está tomando una iniciativa con el pueblo. Dios está estableciendo su pacto para con el pueblo de Israel. Pero el pacto tiene que ser recibido por fe. Una fe que se manifiesta en obediencia. Hermanos, en la Biblia nunca vamos a poder divorciar la fe
y la obediencia. Aquellos que están bajo el pacto de Dios es porque han tenido ambas cosas, fe y obediencia. Una verdadera fe en el Señor Jesucristo, una verdadera fe en el pacto de Dios nos va a llevar a una vida de obediencia. Y eso lo sabemos claramente. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Dios violó el pacto? Por su desobediencia. Faltar a la obediencia significa que no tuvieron fe en el pacto y por tanto ellos invalidaron el pacto del Señor. Pero eso lo dejaremos para más adelante cuando hablemos sobre el pacto invalidado. Dios está por firmar su pacto. Ahora, tenemos un sacrificio acá que vamos a explicar. Pero quiero que entendamos algo claro. Cuando el Señor establece su pacto con el pueblo de Israel, ¿será en el capítulo 24, cuando dice que fueron rociados con la sangre? ¿O será en el capítulo 19, cuando el Señor dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa? ¿Cuándo será que el Señor estableció este pacto? ¿O habrá sido de repente en el Éxodo, cuando el Señor en la Pascua sacó al pueblo de Israel de Egipto? Este pacto es mucho anterior. Este pacto ya lo vemos desde el capítulo 3. Desde el día en que Dios se le acercó a Moisés en una zarza, desde ese día el Señor ya había establecido su pacto con Israel. Todo lo que hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos no es otra cosa sino la reafirmación del pacto. Los pactos de Dios tienen esta característica. Dios no nos anuncia y lo firma en el momento, sino que el anuncio del pacto y la firma del pacto suceden en dos momentos diferentes, como con Abraham. Usted se recordará que en el capítulo 12 el Señor hace un pacto con Abraham, pero recién en el capítulo 15 el Señor firma el pacto con Abraham. Todo lo que sucede en medio de el anuncio del pacto y la firma del pacto no es otra cosa que la proclamación misma del pacto. En otras palabras, Dios aquí no está recién anunciando un nuevo pacto o el pacto mosaico. Dios ya lo está firmando, pero es un pacto que ha sido proclamado anticipadamente. Y Moisés va a graficar el pacto a través de una figura. Mira el versículo 4. Dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En otras palabras, Éxodo, los capítulos 21, 22 y 23. Moisés las escribió. Y levantándose de mañana, ¿qué edificó? Un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Moisés va a graficarles al pueblo lo que va a consistir el pacto. Cuando tú le quieres explicar algo a un niño, una buena forma es hacer un dibujito, ¿no? ¿Por qué un dibujito es una buena forma de explicarle a un niño? Para que lo pueda ver muy bien. A través de ver va a poder entenderlo mejor. Es lo que el Señor está haciendo acá. Moisés hace un altar. Imagínense una pila de rocas, ¿ok? Ese es el altar donde se sacrificaban los animales. Pero alrededor del altar va a poner 12 columnas y nos dice que cada una de estas columnas, ¿qué representaba? A una de las tribus de Israel.
Entonces el Señor les está representando como a través de un dibujito. A ver, Israel, quiero que me entiendan. ¿En qué consiste este pacto? ¿Para qué yo les he liberado de Egipto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hay un ambientalista que va y rescata, o no sé, a un león que está enjaulado, lo libera y lo saca, pero no se lo va a llevar con él. Cuando los países se liberan de su colonia que los tenía oprimidos, como Perú, cuando fue liberado de ser una colonia española, fue liberado, pero como ahí nomás termina el asunto. Abre la puerta, sale la persona y ahí termina. No, el Señor tiene un propósito para su pacto. Este propósito es la comunión. El altar rodeado de 12 columnas, el altar representa a Dios. ¿Y las 12 columnas a quién representan? A las tribus de Israel. ¿Para qué el Señor liberó al pueblo? Para que habite en medio de su pueblo. Ahora, pues estamos hablando que es un Dios santo. Y estamos hablando que es un pueblo pecador. ¿Cómo puede Dios habitar en medio de un pueblo pecador? Versículo 5. Entonces dice que envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron ¿qué? Holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Los primogénitos que Dios había salvado durante la Pascua son los encargados ahora de ofrecer holocaustos. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los sacrificios que Dios establece en su ley. Pero los holocaustos representan la consagración a Dios. Son sacrificios que se hacen delante de Dios para consagrar la vida, para decir: Señor, mi vida es tuya y solo tuya. Y los sacrificios de paz son celebraciones de la paz que hay entre Dios y el pueblo. Es como decir: Señor, esto lo estoy ofreciendo agradeciéndote porque ahora tenemos paz entre tú y yo. Pero lo que no se nos puede olvidar acá es que estos son sacrificios. ¿Cómo puede Dios venir a morar entre un pueblo pecador? Se necesita sacrificios. Ahora, ¿quiénes son los que se están sacrificando? Gracias a Dios, Dios no es como otros pueblos donde los que se sacrificaban eran los niños, o hombres o mujeres, sacrificios humanos, pero sí había sacrificios. Para que haya paz entre Dios y los hombres, se necesita sangre. ¿Por qué? Porque el castigo por el pecado, ¿cuál es? La muerte. Dios, para aplacar su vida, tiene que hacer justicia. Solamente que esa justicia la debía haber derramado sobre nosotros. Pero en lugar de derramarla sobre nosotros, se carga a un animal inocente. Este animal carga el pecado del hombre y el animal muere. El sacrificio se hace, y en el versículo 7 nos dice que ahora Moisés toma el libro que ya ha escrito y lo lee en los oídos del pueblo. El pueblo ya había escuchado la voz de Dios audiblemente, ahora la está escuchando, ya la escuchó por boca de Moisés, ahora la está escuchando a través de una lectura, y el pueblo termina diciendo nuevamente:
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y entonces, versículo 8, Moisés toma la sangre y rocía sobre el pueblo. ¿La sangre de quién? De los sacrificios que acaban de presentar. Mire, hermano, ¿qué es lo único que se está haciendo acá? Tomando la sangre, no la tuya, sino la sangre de un animal, y rociando sobre ti. Y Moisés dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa palabra, he aquí la sangre del pacto, ¿no le recuerda algo más? A otro episodio, especialmente del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús está estableciendo la cena del Señor, ¿qué dice acerca del vino? Esta es la sangre del nuevo pacto. Y no porque el vino fuera sangre, sino porque ese vino estaba simbolizando la sangre que en la cruz sería derramada. Ahora el pueblo está bajo la sangre del pacto. Y esta expresión bajo la sangre es muy importante que nosotros la entendamos correctamente, porque tenemos en las iglesias del Señor una errónea concepción de lo que es la sangre del pacto, la sangre de Cristo. En realidad muchas veces se utiliza como si fuese un amuleto, como si fuese una forma en que nosotros tenemos una fórmula mágica en la cual nosotros podemos ampararnos para protegernos del mal. Y de manera que cuando nos va a suceder algo malo, ¿qué es lo que se dice? Me cubro con la sangre de Cristo. Pero en realidad esa es una concepción errónea de las Escrituras. La sangre de Cristo no ha sido puesta para que tú no sufras en este mundo. Es cierto que nosotros estamos bajo la protección de Dios, pero también tienes que entender que bajo la protección de Dios, Dios va a permitir momentos difíciles a tu vida. Dios va a permitir momentos de angustia, porque Él está formando el carácter de Dios en ti. Pero la sangre de Cristo no es para cubrirte cuando tú tengas una necesidad, o cuando tú tengas una aflicción, o cuando tú quieras protección o que te vaya bien. La sangre de Cristo, como la sangre del pacto acá, lo que está anunciando es que yo estoy en una nueva relación con Dios, en una relación libre, abierta, santa, que yo he sido reconciliado con Dios. Si nosotros tenemos que recordar la sangre de Cristo, es porque la sangre de Cristo nos ha reconciliado con Dios. No importa, hermano, si nos vienen males o nos vienen bienes en esta vida, el pacto es inquebrantable. Cuando tú tengas un problema, ore y ruega la protección de Dios, pero la sangre de Cristo no es lo que se tiene que invocar en ese momento. Lo que tú tienes que invocar en todo caso es rogarle al Señor: Señor, ayúdame, estoy desesperado. Pero entender que la sangre de Cristo lo que está haciendo es, por esa sangre, tú eres escuchado. Si tú en una debilidad, en un momento de angustia o de sufrimiento, de repente levantas tu voz y dices: Señor, ayúdame, esa oración es escuchada, porque estás bajo la sangre. Bajo la sangre se coloca el pueblo especial de Dios, a los que han sido escogidos y redimidos. Ellos están bajo la sangre. ¿Cuántas veces necesita usted ponerse bajo la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios fue rociado con la sangre? En realidad, hermanos, es en el establecimiento del pacto. Es en el establecimiento del pacto.
Ahora, sabemos que los pactos del pacto mosaico, nos dice el libro de Hebreos, no podían hacer la limpieza perfecta y permanente, por eso se tenían que estar repitiendo todos los años. Pero en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces fue necesaria? Una sola vez y para siempre, nos dice el libro de Hebreos. Por tanto, cuando tú entras bajo la sangre de Cristo, cuando te conviertes, cuando recibes al Señor, cuando vas a Él en arrepentimiento y fe, ¿cuántas veces es necesaria cubrirse con la sangre de Cristo de ahí en adelante? Ya estás bajo la sangre de Cristo. Ya estás en el nuevo pacto. Por tanto, hermano, lo que tienes que hacer es celebrar la sangre. Alegrarte. Ahora tenemos la cena del Señor. Ahí vamos a celebrar, estar bajo la sangre. Pero no nos estamos cubriendo con la sangre, porque esa sangre ya nos cubrió. Ya nos cubrió. Esa sangre ha hecho posible mi relación con Dios. Ahora, dijimos que éramos de los ancianos de Israel, ¿no? La ceremonia en este día termina contigo recibiendo unas cuantas gotitas de sangre. Y al día siguiente vas a subir al monte de Dios. La pregunta será, ¿será suficiente la sangre? Porque recuerda que no es que el que pisa el monte, la advertencia no es, va a recibir una multa o va a ser castigado. ¿Cuál es la advertencia? Va a ser muerto. ¿Y qué es lo único que te está cubriendo a ti para no recibir esa muerte? La sangre de un cordero, de un sacrificio. Nada más. Pero ¿y qué tengo que hacer yo? Nada. Tú no hiciste nada. Tú lo único que hiciste fue recibir la sangre. Podrán Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel pasar el límite y sobrevivir. Mira, a partir del versículo 9 se nos presentan los beneficios del pacto. Nos dice, y subieron Moisés. Bueno, Moisés ya sabemos que sí podía subir, pero nos dice, subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. Subieron al monte, no murieron. Es más, mira lo que dice el versículo 10. Y vieron a Dios, al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hermano, aquí tenemos algo asombroso. Tenemos al pueblo pecador, simplemente cubierto con la sangre de un sacrificio, y ahora sí logra entrar a la presencia de Dios. Incluso nos dice que vieron a Dios. Y la expresión que tenemos en el versículo 10 es bien interesante, porque ¿qué es lo que logran describir estos hombres? ¿Cómo es la corona de Dios? Ni siquiera los pies. Está describiendo el piso que hay debajo de los pies del Señor, que nos dice que era como un embaldosado de zafiro. Esto era algo que se utilizaba en los tronos reales en aquel tiempo y en aquel lugar, donde era una piedra preciosa azul oscura. Y lo que están diciendo estos hombres es, debajo de los pies del Señor, lo que nosotros llegamos a ver fue este gran trono. Ahora, esto nos puede decir una de dos cosas: que ellos solamente llegaron a ver hasta ahí y no pudieron ver mucho más,
o ni siquiera se atrevieron a levantar la cara y todo lo que estaban haciendo era ver el piso, y todo lo que vieron entonces fueron los pies o el piso donde estaban los pies del Señor. Pero hermano, creo que ver el piso de los pies del Señor es asombroso, tomando en cuenta quiénes somos. Tomando en cuenta que la última advertencia era la muerte. Mira el versículo 11. Aquí es donde está la expresión absoluta de la gracia. Mas no extendió el Señor, no extendió su mano sobre los príncipes, que era lo que dictaba la justicia, que ellos murieran por cuanto son pecadores. Pero dice que Dios no extendió su mano sobre los ancianos, sobre Aarón, sobre Nadab y Abiú, que se les llama acá los príncipes, los que son los primeros, los más representativos del pueblo. No extendió Dios la mano, no los mató. Pero mira lo que sigue diciendo: y vieron a Dios, ¿y qué hicieron? Y comieron y bebieron. Una de las figuras más recurrentes que tienen las Escrituras es esta figura de comer, beber, que lo que indica es amistad. Cuando Abraham se encontró con los ángeles, ¿a qué los invitó? A comer y beber. ¿Cómo mostraba el Señor Jesús que Él venía amando a los pecadores que estaban en el pueblo de Israel? Comía y bebía con ellos, por eso lo criticaban. Este es amigo de estos pecadores y hasta se sienta a comer con estos. Es que la comida y la bebida marcan eso, la amistad. El Salmo 23 nos dice que el Señor pone una mesa y es un contexto de comunión, de armonía. Ahora, hermano, yo entiendo perfectamente de que los 70 ancianos de Israel, Aarón, Nadab y Abiú, se puedan poner a comer entre ellos. Pero es que no solamente estaban ellos, estaba Dios con ellos. Estamos hablando que no solamente es que Dios los está tolerando. ¿Tú alguna vez has tenido cerca una persona que apenas toleras? Los que hemos tenido hermanos menores sabemos esa descripción. O otros hermanos. Personas que uno le diga: Señor, me gustaría que estuviera más lejito, pero bueno, dejémoslo ahí nomás. ¿Cómo se sabe que una familia está en armonía? Una de las grandes ocasiones para saber qué tan buena y maravillosa es la relación en la familia es observarlos a la hora de la comida. ¿Sí o no? Pues acá tenemos a un Dios que no solamente no nos mata por haber entrado al monte, que no solamente les tolera a tal punto de dejarlo acercarse lo suficiente como para que vean el piso debajo de sus pies. Tenemos un Dios anfitrión que está recibiendo a este grupo representativo del pueblo para que se siente a la mesa de Dios a comer y a beber. Nota lo hermoso de la figura acá. En el huerto del Edén, el hombre fue expulsado. Acá tenemos un regresar. ¿Qué es lo único que cambió toda la situación? 50 días de ayuno por parte de los 70 ancianos. Que ellos se cuidaron en extremo de no seguir pecando. No. Lo único que cambió la situación fue la sangre. La sangre del sacrificio hizo del pueblo de enemigo de Dios a invitado a su mesa.
¡Qué honor! ¡Qué honor! Hermano, ¿tú te has puesto a considerar cómo es posible que Dios nos reciba a nosotros siendo pecadores? ¿Tú te has puesto a considerar las implicancias de esta situación en tu propia vida? Significa que sí hay una esperanza. Y esa esperanza no la inicia el hombre, ni depende del hombre. Esa esperanza la inicia Dios y depende de Dios. En Colosenses 1:15 nos dice acerca del Señor Jesucristo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, tú no estás invitado a ver el piso del trono de Dios, el estrado de sus pies. ¿Sabes a quién puedes llegar tú a ver? Al mismo Dios. Felipe, después de la resurrección, antes de la crucifixión, Felipe le decía al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Tanto tiempo que estás conmigo, Felipe, y no te das cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, nosotros no estamos invitados a ver los pies del Señor. Nosotros hemos sido traídos bajo la sangre del nuevo pacto a observar no solamente los pies, no solamente el estrado. Nosotros vemos a Dios cara a cara. Nosotros hemos sido no solamente a ser tolerados ante su presencia, sino que hemos sido llamados para sentarnos a la mesa del Señor, a disfrutar la comunión con Él. ¿Sabe cómo se le llama la cena del Señor en otros lugares de las Escrituras? La mesa del Señor. En otras palabras, cuando están aquí los elementos, el pan y el vino, nosotros tenemos que hacernos de la idea que estamos en una gran mesa, donde estamos cada uno de nosotros sentados, pero hay alguien en el puesto de honor. Hay alguien en el lugar del anfitrión. No es que nosotros llamamos a Dios, Dios ven a comer con nosotros. Es que Dios nos está trayendo a su presencia, a que nosotros comamos con Él. Durante la cena del Señor, la iglesia no es el anfitrión y que Dios decide a comer con los hombres. Es todo lo contrario. Es Dios el anfitrión. Y cuando tú te acercas a coger el pan y el vino, tú te estás acercando al anfitrión. Estás sentándote a la mesa con tu anfitrión a celebrar esa comunión. Pero nos queda reservado algo en el futuro. Acompáñame a Apocalipsis 22. Lo que tenemos acá son las sombras de lo que ha de venir. Aquí tenemos un pueblo que en cierta manera está disfrutando de la presencia de Dios. Y estos son sombras. En nuestro Señor Jesucristo lo vemos claramente, pero todavía falta algo más por llegar. Apocalipsis capítulo 22 comienza diciendo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
Y en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá ya más maldición. ¿Sabes a lo que se refiere aquí a la maldición? La maldición es lo que Dios le tiene que dar al pecador. La maldición es todo lo contrario a la bendición de Dios. Cuando el hombre peca, ¿qué es lo que merece? Maldición. Pero el Señor dice que en aquel tiempo ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Hasta ahí se nos recuerda mucho el pasaje este de Moisés, ¿no? Pero mira el versículo 4. ¿Y verán qué? ¿Ellos pudieron ver el rostro de Dios? No. Apenas lograron, si acaso, ver el estrado de sus pies. Pero se nos dice que en aquel día los que estén delante del Cordero verán su rostro y su nombre estará en sus frentes como una posesión. Estos son míos. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor los ilumina y reinará por los siglos de los siglos. ¿Ves lo que nos promete Dios en el futuro? Ahora ya podemos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora ya podemos entrar confiadamente ante su presencia. Pero todavía no logramos tener todos los beneficios del pacto. Porque todavía falta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero está la certeza que el día que Él regrese, veremos a Dios cara a cara. Nos sentaremos a comer con Él. Hermano, esto es algo que solamente pudo haber hecho el pacto. Es increíble considerando el contraste. El pueblo, no toques el monte porque vas a morir. Y ahora están comiendo y bebiendo delante de la presencia de Dios. Lo único que los cambió, la sangre. Si la sangre no te cubre, si tú no corres a la presencia de Dios, si tú no crees y te amparas bajo Él, solamente hay maldición para ti. Un día no verás el rostro de Dios, verás su dedo cuando te arroje al lago de fuego. No escucharás la bendición de Dios, escucharás su maldición por haberle rechazado. Pero si tú escuchas su voz y te amparas ante la presencia de Dios, ante la sangre del Cordero, tu día verás el rostro de tu Dios y escucharás como tu Dios te dice: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, entra al reposo de tu Señor. Qué glorioso día cuando escuchemos esas palabras, hermanos. Pero mientras estamos en este mundo, ejercita la comunión que el Señor ha hecho contigo. El Señor ha abierto el camino. Ahora, si tú doblas las rodillas, si tú levantas la voz en oración, ¿el Señor te escucha? Sí, si tú estás bajo el pacto, te escucha. Tú no tienes el límite del monte, tú puedes pasar. La pregunta es: ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué las obligaciones del día a día son más importantes que la oración? ¿Por qué tenemos tiempo para todo, menos para estar allí con Dios?
¿No nos interesa? ¿No nos importa? ¿Saben lo que nosotros no nos cuesta, lo que no le damos valor, no le damos mucha importancia? ¿Dónde mete la gente sus joyas? Las deja tiradas por la sala, por el comedor, No, ¿dónde dejas tú tus? No sé si de repente usted tiene una joya que se haya comprado o de repente que haya heredado de su papá, su mamá, de alguien. ¿Dónde las guardas? ¿Dónde guardas el título de propiedad de tu casa? Ah, lo tienes ahí tirado junto a los manuales de vida de Cristo, ¿no? ¿Dónde guardas lo que te vale? Lo que te importa. Lo pones en un lugar donde nadie lo toque. ¿Dónde estás poniendo tu relación con Dios? ¿Dónde estás poniendo tu privilegio de poder entrar ante su presencia? ¿Lo tienes tirado por ahí? Sin importar, al final de cuentas, el próximo domingo voy a la iglesia, pido perdón y el Señor me va a perdonar. De por sí. No, hermano. ¿Sabe cuánto costó ese privilegio que tú y yo tenemos? La sangre de Cristo. No. Pero si tú ya estás bajo la sangre, siéntete confiado y seguro. ¿Sabe? Hay un deporte extremo, yo no, la verdad no lo practicaría, se me pararía el corazón 8 veces antes de tan siquiera hacerlo, que se llama escalada deportiva. Seguramente usted lo ha visto en algún lugar, donde personas se paran delante de una montaña, pero literalmente es la pared de una montaña en vertical. ¿Y saben cuál es el objetivo? Treparlas hasta llegar hasta arriba. No sé si alguno acá ha tenido las agallas suficientes como para hacer algo así. Yo de un árbol no he pasado. A lo máximo del andamio cuando lo pusimos acá para limpiar el baño. Ese ya fue mi subida máxima. Y amarrado, dicho sea de paso. Pero sabe a lo cual me refiero, ¿no? A este alpinismo. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar cómo se protege esta gente ante una caída? No se suben así nomás a lo hombre araña. No, ellos tienen un arnés, tienen una cuerda. Pero ¿dónde sujetan la cuerda? ¿Que alguien arriba se las tira? No, para llegar arriba tienen que subir. Exactamente, ellos tienen que ir haciendo unos huecos en la piedra, metiendo unos tarugos con un tornillo y ahí amarran su cuerda. De tal manera que si en algún momento se sueltan, se caen, ¿saben en qué va a reposar todo el peso de esa persona? En ese clavito. En otras palabras, cuando tú practicas este deporte, le confías tu vida a un simple clavito. ¿Saben? Nosotros como seres humanos tendemos siempre a como tratar de sobreprotegernos, ¿no? Por esto tratamos de hacer obras para salvación. No, es que yo soy bueno, es que yo ya he dejado de hacer esto, yo ya he dejado de hacer lo otro, yo he dejado aquí, yo he dejado... Imagínense uno de estos alpinistas poniéndose equipo y poniendo tan grande su equipo, su indumentaria y sus cosas para protegerse, y va a tratar de subir la montaña con algo que pesa 250 kilos. ¿Va a poder subir? No. Tiene que despojarse de todo eso y confiar en un clavito. Ese clavito me va a salvar la vida. Tú despójate de todo intento de ganar tu salvación por tu propia cuenta. ¿Y en qué tienes que confiar? En la sangre de Cristo. Si puedes entrar a la presencia de Dios, será solo a través de la sangre de Cristo. No a través de la sangre de Cristo más tus esfuerzos. No, esa indumentaria no la necesitas. Eso es peso que no te va a dejar subir. Despójate de eso, pero no te olvides del clavito.
Si no tienes la sangre de Cristo, no tienes nada. Y si tienes la sangre de Cristo más algo más, no tienes nada tampoco. Lo único que necesitas es la sangre de Cristo. Pongámonos de pie. ¿Cómo puede entonces el hombre pecador vivir delante de un Dios santo? ¿Qué es lo que necesita el hombre? Podemos decir a partir de este pasaje, todo lo que el hombre necesita es estar bajo el pacto de Dios. Y el pacto de Dios lo establece con su sangre.